más, mi marido siempre dice que viví un montón de vidas en una. Tengo 37, nací en Viedma, pero viví toda mi vida en Bahía Blanca y me vine a vivir a Buenos Aires a los 19. Me vine a estudiar, en realidad, pero bueno, todavía mamá está esperando que me reciba de algo. Soy emprendedor hace más de 15 años. Empecé en este mundo por experiencia propia. Empecé como armando un proyecto, me fue tan mal que empecé como a descubrir todo lo que pasa detrás de un proyecto. Y me di cuenta hace muchos años, en el 2010, que faltaba, que si bien había un ecosistema de emprendedores en Buenos Aires, faltaba un apoyo en esa etapa en donde vos tenés la idea y querés convertirla en una oportunidad de negocio. Así que fundé una incubadora de startups de base tecnológica que se llama Idea Factory y la lideré durante 7 años. Así que eso me dio una oportunidad de meterme en donde hoy trabajo y me desempeño, que es el mundo de la innovación, el mundo de la tecnología, el mundo de los startups, obviamente. Me gusta mucho la música, tengo 3 perros, 2 caballos, me encantan los animales. Eh, Divertido, tengo un humor bastante particular. Creo que uno la tiene que pasar bien, como sin importar qué hagas, y me aseguro eso, de pasarla bien con mis amigos, en mi laburo. O sea, como que trato de disfrutar mucho la vida. Así que Ok, este genial, sería un poco un resumen de quién soy. genial. Hoy creo que recién hablábamos un poquito, antes de empezar la entrevista, creo que hay muchas maneras de emprender. Ahora nos vas a contar un poco lo que estás haciendo, pero también hay maneras de emprender como esta, con un canal, vendiendo carteras, Sí, recontra. desde bien chico. ¿Verdad? ¿Qué significa emprender? Y bueno, y también qué es una startup. Bueno, me parece importante lo que decís porque a veces uno dice emprendedores y como que cae todo en la misma bolsa. Si bien todos somos emprendedores, porque para mí ser emprendedor es pensar de manera creativa un proceso, es decir, encontrar una solución para un problema que enfrentamos todos los días. Hay diferentes tipos de emprendedores, como decías. Está en este país que cada 10 años entra en crisis, está el emprendedor por necesidad, ¿no? Claro. Como decía Copani, lo atamos con el hambre. Tenemos una resiliencia infernal. Entonces, a mí me parece importante el emprendedor, el microemprendedor o el emprendedor que genera autoempleo, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, cocino algo, lo vendo, comercializo en Instagram. Después tenés emprendedores más por ahí relacionados a la tecnología o lo que se llama el emprendedor de base tecnológica. Y después tenés como toda una rama que se está desarrollando en los últimos años que me parece excelente, que es el emprendedor de impacto, ¿no? Primero, cuando hablamos de impacto siempre uno piensa en fundaciones, pero lo que está pasando en los últimos años es que se está redefiniendo la matriz productiva. Entonces lo que está pasando es que hay un montón de gente que está emprendiendo con impacto, pero también económico. O sea, no una fundación que busca profit, pero sí por ahí un emprendimiento que impacta positivamente en el ambiente o en la sociedad. Así que hay como diferentes emprendedores y para mí lo fundamental es que el emprendedor es una persona, por sobre todas las cosas, resiliente. Si hablamos de emprendedor tenemos que hablar de fracaso. Eh, pero como te decía antes, el emprendedor lo que hace es encuentra un problema o una oportunidad y de manera creativa piensa una solución. Ya sea de... Nosotros ahora estamos en mi casa, que estamos a 8 cuadras de Capilla del Señor, entonces a mí me llega internet, me llega el delivery, pero he tenido la oportunidad de vivir en un barrio donde no llegaban las aplicaciones de delivery. Entonces había toda una comunidad de emprendedores dentro del barrio que lo que hacían era en esa oportunidad o en ese problema de que el delivery y las aplicaciones no llegaban, nada, como empezaban a satisfacer esas necesidades. Entonces tenías una que te cocinaba, otra que te vendía productos, otra que vendía muebles, otra que alquilaba inflables para cumpleaños. Entonces me parece clave eso, como la capacidad de poder ver una oportunidad donde todo el mundo ve Con un problemas. problema. Claro. Y después en los startups en particular, que entiendo yo, que se refieren a los emprendimientos de base tecnológica o a los emprendimientos que tienen un muy rápido crecimiento. Entonces, ya hablando de emprendimientos de base tecnológica, hoy lo que ocurre es que, como contabas vos, hoy con un celular y con un trípode puedes desarrollar contenido multimedia. Entonces, la tecnología lo que hizo fue poner en las manos de la gente muchísimas cosas. Entonces, hoy cualquier persona tiene acceso a hacer una página web, a desarrollar una aplicación móvil. Hoy en 24 horas puedo tener una aplicación funcionando en 35 países.
Después veremos si eso está bueno o no. Funciona o no. Claro, pero lo importante es que está el acceso. Entonces los startups encuentran como en la tecnología el vehículo para poder hacer el delivery de esta solución. Claro. Y ahí como diferencia un poco el startup de Mark Zuckerberg, ¿no? Es decir, bueno, hay algunos de esos startups que por las características del mercado, por las características del momento en el que lanzaron su idea, tuvieron un muy rápido crecimiento, escalaron muy rápido y se convirtieron como estos emprendedores que inspiran a un montón, pero representan un porcentaje muy chiquito de la realidad. Sí, claro. sí. Todos queremos convertirnos en ese rol que nos inspira. No creo que ese sea el camino. Sí creo que uno tiene que aprender de todo el mundo, pero como puedes aprender de Mark Zuckerberg, también puedes aprender de Marcos Alperín y también puedes aprender de emprendedores más chicos, de proyectos más chicos, porque todos tienen experiencia y eso además es fundamental. te pones la vara de querer ser Mark Zuckerberg. Es altamente probable que no lo sea. ¿Qué valor? Porque viste que muchas veces en el emprendimiento se da que, bueno, tenemos este producto, vamos a los bifes, esperemos que el mercado lo quiera. Pero ¿qué valor le das para darle sustento a esto, al estudio o a la formación? No necesariamente una carrera tradicional, claro. Puede ser de un curso, bueno, de lo que sea. Ahí está buena esa aclaración. Por un lado tenés todo lo que es el aprendizaje formal o lo que implican las carreras, las universidades. Como te contaba un poco, medio en broma, mis viejos están esperando que me reciba de algo. Yo estudié 6 carreras diferentes. Me pasaba de que me inscribí en una carrera y recuerdo estar en la UADE, hice Relaciones Públicas, me quedaron 14 materias para recibirme, pero yo agarraba el plan de estudios y me anotaba en una de segundo, una de tercero, una de cuarto, lo que me interesaba y lo que me divertía. Después, obviamente costaba mucho sostener eso, porque después hay un montón de materias que no te divierten y que no te gustan, y ahí es donde yo quizás tiraba la toalla y cambié de carrera. Me parece fundamental el estudio, no me parece fundamental el aprendizaje formal. O sea, yo hoy no creo que, como antes quizás ocurría, que hoy una carrera marque tu destino. Sí, toda instancia de aprendizaje te da herramientas, pero hoy existen alternativas de bootcamps, de formación de 6 meses, de programas intensivos, de micromaster. Creo que es fundamental que vos estudies todo aquello que se relaciona con el proyecto que querés desarrollar. También es importante entender que los equipos, el 97% de los emprendedores fracasa durante el primer año. 97 en Argentina, 94 en Estados Unidos, el promedio está por ahí. Y son 3 las razones por las cuales fracasan. La primera tiene que ver con que se enamoran del producto, y ahora vamos a hablar un poco, si querés, de eso, que recién decías, si el mercado lo quiere. Sí. Otra es que escalan muy rápido, que también lo hablamos, esto es decir, bueno, que yo pueda hacer una aplicación móvil y lanzarla en 35 países, no implica que tenga la infraestructura, que conozca la idiosincrasia, que sepa quién es mi usuario. Entonces se queman muy rápido. Y el tercero es que se asocian con cualquiera. Se asocian con la hermana, con el amigo, con el compañero de la facu. Y si bien obviamente en ese tipo de startups puede haber afecto societatis, que es esta cosa de decir, bueno, el afecto entre los socios y de llevarse bien con los socios, la razón por la cual vos te asociás no tiene que ser el afecto, tiene que ser estratégicamente para poder conformar lo que yo llamo el triángulo base para desarrollar cualquier startup, ¿no? Que es decir, bueno, tiene que haber uno que tiene que saber mucho de producto, tiene que haber uno que tiene que saber mucho de finanzas, tiene que saber uno que sepa mucho de tecnología. Ese triángulo va cambiando dependiendo qué es lo que vos hagas, pero es fundamental que sean complementarios. Entonces, al momento de estudiar, cada uno va a hacer foco como en su rol. Entonces, quizás el que se desempeña como CEO, odio las posiciones, odio todas esas cosas, pero de alguna manera quien dirige el proyecto tiene que tener un conocimiento amplio, pero después tenés el CPO o el gerente de producto que tiene que saber de productos digitales, de metodologías ágiles, de gestión, y el financiero tiene que saber, no sé, hacer un forecast, hacer un P&L o lo que fuera. Entonces me parece fundamental formarte, y además, por sobre todas las cosas, me parece fundamental entender que el proceso de formación es un proceso continuo. No es que estudio. Claro, no terminas la carrera meses. Exacto. Digo, la carrera o lo que vayas a hacer, al año seguramente ya está obsoleto.
Y más aún, que quizás es una crítica al sistema educativo, lo que ocurre es que generalmente el paradigma académico está años luz de la sociedad. Entonces, vos tenés en Argentina una de las universidades más prestigiosas del mundo, que es la UBA, y por otro lado tenés una matriz productiva recontra atrasada y eficiente. Entonces también me parece que lo que tenemos, el desafío que tenemos como sociedad es conectar esas dos cosas para que el estudio no quede en el ámbito teórico, sino que también pueda ser aplicado. Entonces, sí, bueno, estaría espectacular que venga la universidad, que venga, no sé, una empresa de agro y unos emprendedores para desarrollar una solución. Porque creo que ahí está la clave, no en el estudio per se, sino en esta unión entre lo público y lo privado, entre lo académico y lo laboral. Pero sí, fundamental estudiar. No sé si tanto como el... No lo tradicional, pero sí estar formado no sé si, y preparado. Total. No sé si tanto como el discurso de, bueno, tenés que estudiar, tenés que estudiar, tenés que estudiar. Viste que antes era, no, porque mi hijo va a ser médico. Bueno, hay alternativas a esos procesos. Obviamente que hay carreras o hay profesiones que tenés que estudiar eso, porque si querés ser médico no puedes hacer cursitos por Coursera. Pero sí hay otras alternativas y por sobre todas las cosas que es un proceso continuo, que nunca para. Bueno, seguimos después de un pequeño inconveniente técnico, pero bueno, un poco más de charla, por lo menos. Nada, te hablaba un poquito de lo que vos pensabas. Si hablamos muchas veces de emprendedurismo, también creo que se relaciona mucho con lo que es el fracaso. ¿Qué valor le das vos al fracaso con esto que nombrabas de un 97% en Argentina, 94% en Estados Unidos? Fundamental. Creo que emprender va de la mano con fracasar. Creo que el desafío más grande que tenemos los emprendedores al momento del fracaso tiene que ver con medir ese fracaso y con aprender con H, ¿no? Esta cosa de acumular conocimiento y de parar la pelota a tiempo y decir, bueno, ¿por qué me fue mal? ¿Qué pasó? ¿Cómo voy a hacer mejor la siguiente vez? Y me parece que lo que también ocurre es que ya no existe más el fracaso absoluto como antes, ¿no? Esta cosa de que por ahí nuestros abuelos se armaban un proyecto y ponían una fábrica de mesas y fabricaban 200.000 mesas y ponían el local y vendían la mesa y después la mesa, viste, no sé, era re incómoda y era alta y nadie la compraba. Y en ese momento no quedaban más recursos, no quedaba más energía, entonces ¿qué hacía? Cerraba la fábrica y decía me fue mal. Hoy existen un montón de metodologías y un montón de frameworks, no solo en lo tecnológico, que te permiten, como la frase en inglés que dice, if you're gonna fail, fail fast, ¿no? Esta cosa es decir, si vas a fracasar, fracasar lo más rápido posible, justamente para no quemar recursos. Entonces tenés metodologías como el Lean Startup, que el Lean Startup es súper interesante porque todo el mundo la nombra, pero nadie pone foco mucho en el origen. Lean Startup viene de una metodología japonesa, porque el 95% de las metodologías surgen en Japón, son tremendos los japoneses, de una metodología que se llama Lean Manufacturing, que en realidad tenía que ver con Toyota, tenía un desafío de entender la línea de producción y de reducir los residuos y la pérdida en esa línea de producción. Entonces, el objetivo del Lean tiene que ver con eso, ¿no? Con reducir las posibilidades de fracasar. Si vas a fracasar, hacelo rápido y trata de perder lo menos posible en el camino. Entonces, eso nos invita a ciclos iterativos donde vos lo que haces es implementás algo, lo medís, aprendés y cambiás. Y esto quizás lo llevas, no sé, a una aplicación y yo voy a hacer una aplicación, la voy a lanzar, voy a, no sé, tenerla 2 semanas en el Play Store, voy a escuchar qué me dicen mis usuarios y en función de eso voy a cambiar. Y a las 2 semanas voy a lanzar una modificación de esa aplicación. Y eso lo que hace es que te aleja un poco del concepto del fracaso absoluto. Pero definitivamente, como te decía, más del 90 y pico % de los startups en América Latina fracasan en el primer año de vida. Y eso creo que tiene que ver con estas razones, ¿no? Con esta cosa de decir, bueno, me obsesiono en el producto en vez de profundizar en el usuario y en el problema que intento resolver. Me asocio con cualquiera en vez de pensar estratégicamente con quién me conviene desarrollar ese proyecto, o escalo muy rápido. Esta cosa me parece fascinante, lo digo y no lo creo, ¿no? Esta cosa de decir, bueno, yo hoy puedo desarrollar en 24 horas una aplicación móvil y publicarla en Play Store en 35 países.
no conozco al usuario, Sí, no sí, sé, no tengo infraestructura. Después le falta todo ese sustento. O sea, la aplicación claramente va a fracasar. Entonces, hoy el fracaso creo que más que un resultado y un lugar a donde llego, es más una construcción o quizás todo lo contrario, ¿no? Una destrucción, pero mucho más gradual. Entonces, hoy podés parar la pelota, hoy podés cambiar, hoy podés iterar antes de fracasar. ¿Cómo, cómo lo enfrentás psicológicamente cada vez ese Bueno, fracaso? claro, fundamental. Yo siempre digo, tiene un montón de caras el fracaso. Cuando yo suelo dar unas charlas donde digo que fundí 10 empresas y fundé 10 empresas y fundí 8. Y cuando decís fundir no es tipo, dejé de emprender y al otro día me fui a casa. No, fundí, me la pegué en la pera. Digo, tarjetas en rojo, verás, deuda. eh, y tenés que tener, obviamente desde lo económico, me ha costado un par de años recuperarme de la última empresa que fundí, y desde lo psicoemocional. Tenés que volver a tu casa, Sí, sí, sí. a toda esa familia, a todo ese grupo de amigos y esa empresa maravillosa que vos vendías y esa idea que iba a ser increíble Y mirarlos a los ojos y y decirles, decir, fracasé, ¿no? Y lo peor es después, creo, volver a los 3 4 meses con la misma energía que antes y decirles ahora que tenés un nuevo proyecto. Después de la cuarta vez que haces eso, ya saben que sos así, ¿no? Y digo, yo siempre me autodefino como emprendedor serial. Pero bueno, hoy el fracaso quizás tenés muchas más herramientas para dosificarlo. Pero también me parece fundamental parar la pelota. El momento de decir, che, ¿sabes qué? Fracaso. O sea, no funcionó. Y parar la pelota a tiempo. Porque muchos dicen, no, porque mi usuario no me entiende. No, porque ahora cuando lance, ¿viste? Me hace un acordar, balde en la cabeza y... me hace acordar a la gente que dice, no, porque cuando tenga hijos, no, porque cuando se reciba, no, porque, ¿viste? Como siempre Sí, esa sí. cosa de, no, enfrentar el fracaso y decir, che, no funcionó, o parar la pelota, o iterar todo lo más que puedas, y si no podés, pará, porque seguramente si sos emprendedor por ADN, como digo yo, porque lo mamé de mis viejos y porque siempre en toda mi vida el emprender y el trabajar eh, dignificaba y tenía que ver con un proceso que era no solamente el juntar la guita para llegar a fin de mes, sino con hacer algo que te valiera, con hacer algo de lo cual estás orgulloso. Y también está bueno estar orgulloso cuando fracasas. Pero bueno, cuesta. Vos, bueno, emprendiste mucho, hace 15 años que emprendés, pero también trabajaste mucho en el sector corporativo. ¿Qué valor agregado sentís que te da y qué diferencias ves en los dos? Bueno, creo que está muy relacionada a la pregunta anterior. Me parece fundamental como encarar experiencias laborales que te ayuden a aprender mucho. En mi caso trabajé en grandes empresas como IBM, como Motorola, trabajé en empresas financieras que me permitieron entender cómo funciona el mundo. Digo, no, o sea, no digo que no puedas emprender apenas salís de la facu o apenas salís de secundario, porque hay ejemplos espectaculares, no sé, de chicos muy jovencitos. De hecho, ayer veía un chico en Córdoba que se armó un taller de reparación de celulares y tiene 14 años. Definitivamente pero hay todo un bagaje del mundo laboral y de los procesos y de entender cómo funciona y de saber qué es lo que no querés hacer y qué es lo que no está bueno. Entender que la industria, quizás lo que llamamos más corpo, que antes resultaba ser este dinosaurio gigante que se movía a pasos súper lentos y que necesitabas hacer algo. No sé, yo recuerdo, che, ¿por qué no mejoramos esto? Y que me digan, yo te pago para trabajar, no para pensar. Entonces, obviamente que el paradigma corporativo hoy está a años luz de eso, a pesar de que pasaron pocos años, pasaron 15 años o un poquito más. Hoy ya existen espacios de creatividad, de innovación, de gestión del talento, de high potential. O sea, hay un montón de programas desde un montón de áreas que fomentan que estas grandes empresas evolucionen. Y también hay un montón de grandes empresas que no supieron evolucionar. Tenés Kodak, Blockbuster y un montón de ejemplos que no la vieron. Entonces, hoy las empresas saben que si no evolucionan, se extinguen. Entonces, ahí en esa experiencia laboral, en el medio de una corpo, aprendes un montón de cosas que después, al momento de emprender, son fundamentales. ¿Qué pasa si no
pasás por esa experiencia, que no tiene que ser tampoco de 10 años. Digo, por ahí, si te recibís, salís de la facu y te metes en un programa de jóvenes profesionales y estás 1 o 2 años, me parece que hay mucho para aprender. ¿Qué pasa si no lo haces? Seguramente aprendas de otra manera, o lento o a los golpes. Claro, y ahí volvemos otra vez al tema del fracaso, ¿no? Creo que tener una experiencia laboral te da un montón de herramientas que al momento de emprender son realmente un diferencial que te suma mucho valor. Yo aprendí cosas maravillosas. Yo trabajé siempre en aseguramiento de la calidad, en mejora continua, mucho en optimización de procesos, trabajé en call center, trabajé en financieras, 7 años de mi vida trabajé para empresas angloparlantes y trabajé en inglés todo el tiempo. No podría, creo que sería eterna la lista de todas las cosas que aprendí. Después en algún momento, esto me hace acordar a que la gente pregunta cuando hablan con gays y dices, ¿sos o naciste? ¿Viste? Yo creo que ser emprendedor te hace la misma pregunta, ¿viste? Che, pero ¿sos emprendedor? ¿O te haces emprendedor o naciste? Después en un momento te empieza a pujar. Yo soy emprendedor desde que tengo uso de conciencia. Lo que pasa es que en un momento vos tenés una balanza, donde lo corporativo te da un montón, te da un sueldo, el cuarto día hábil del mes te depositan sin importar qué pase. Y después, no sé, yo recuerdo que mi primer proyecto, o uno de los primeros proyectos, lo desarrollaba en mi departamento con una amiga que era mi socia en ese momento, de 7 de la tarde a 11 de la noche. Porque trabajaba durante el día. Después en un momento eso empieza a tener más peso, entonces en algún momento te animás y te vas a un proyecto que te da de comer, no sé, 6 meses y después te va mal y tienes que volver a un laburo en relación de dependencia. Esto hablábamos del fracaso. En un momento que yo creo que en el 2012 me dediqué directamente 100% de mi tiempo a emprender con todos los pros y los contras. Pero bueno, sí, definitivamente es un paso que creo que suma mucho. Sí. Súper interesante, te agradezco mucho también haber seguido más allá de... contamos que se cortó la grabación a la mitad. Pero bueno, fue diferente de lo que charlamos ahora. Fue distinto, no fue forzado, la verdad. Dentro de este mundo y también en tu vida para desarrollar tus actividades, ¿quiénes son tus referentes? ¿A qué personas admirás? Bien, es muy buena la pregunta porque creo que no son los referentes que todo el mundo cree, ¿viste? Como Elon Musk y Jeff Bezos y Mark Zuckerberg. Tengo referentes de diferentes ámbitos. Me parece fundamental la capacidad de poder aprender lo que necesitas y no todo, ¿no? Digo, no tengo que levantarme a las 4 de la mañana para ser productivo porque Jeff Bezos lo hace. Probablemente a él les funcione y no necesariamente a mí. Entonces, lo que me pasa a mí es que tengo referentes en el ámbito político, milito en política hace más de 20 años, en el ámbito social, creo que hay gente espectacular que se levanta todos los días y con ganas de cambiar el mundo, y yo siempre digo y tengo una frase que el mundo es de aquellos que se animan a cambiarlo. Entonces, creo que esa gente no necesita estar... Elon Musk en Texas, en una empresa aeroespacial. No, mi mamá me inspira, mi papá me inspira, mi familia, creo que conozco casos de mucha resiliencia, conozco gente que ha superado enfermedades, conozco, como te contaba, no sé, me inspira mucho más. A mí me pasó, como te contaba antes, de fundir una empresa y de las tarjetas en rojo y verás y no tener para pagar el alquiler. Y a mi vieja le pasó también, o a mis viejos le pasó en el 2001 de tener que vender el auto porque no tenían y se quedaron sin laburo. Esas cosas me inspiran mucho más, pero también me parece que es la capacidad de uno de tomar un poco de cada mundo. No necesito inspirarme en alguien tecnológico para aprender lo que hace Margarita Barrientos en su día a día para cambiar la vida de un montón de gente. Creo que además no soy muy partidario de estos pedestales, ¿no? Dice, no, porque su idea se le ocurrió en un garage. No. El garage es circunstancial, porque muchas veces no te cuentan que el garage estaba en un edificio que era de su papá. Y el otro no, porque arrancó vendiendo resmas.
Sí, pero su tío era gerente general del banco más importante de la Argentina y fue su primer cliente. Imaginarás la cantidad de resmas que consume un banco. Entonces creo que hay que ponerle contexto a estos entornos más inspiracionales. Hay que dejar de Sí, sí, romantizar. romantizar tanto y quizás pensar en otros aspectos que me resultan como mucho más inspiradores. Que me digas lo del garage, lo de la idea y todas esas boludeces del libro de emprendedor. Yo siempre recomiendo leer el libro negro de los emprendedores, ¿no? Esta cosa en Argentina mucho más, el 70% de lo que pasa en nuestro país es humo. Tenemos una capacidad de vender humo como pocas veces vista en el mundo. Entonces, el desafío está en entender que detrás del humo hay algo. Y hay un montón de cosas. No necesito decir que Marco Valperín pensó la idea o arrancó la idea en un garage. Lo que necesito decir es que fue un tipo que estaba recontra seguro de lo que quería hacer, que mantuvo una empresa sin ganar un peso durante 7 años y no solo estaba seguro, digo, su visión fue y es hoy el vehículo fundamental para que miles y miles de personas en un montón de países lleven adelante una de las empresas más grandes del mundo. Claro, lo que vos decís es que por ahí a veces, por el hecho de quedarte con eso, esa novela romántica No, hay que dejar de romantizar. Perdemos de ese valor que una persona creó. Hay que dejar de romantizar, porque el tipo que quiere emprender, porque labura todos los días, de 9 a 6, en un laburo que no le gusta, que odia, que le paga 2 mangos, y que al fin de mes no termina, no puede pagar las expensas, no le inspira, ¿me entendés? Esa idea. Me parece que creo que hay que bajar un poco más a la realidad este tema de emprender y dejar de pensar. No sé, yo me acuerdo que, mira, te voy a contar una anécdota, en el 2000, como en el 2008, 2009, tuve una oportunidad de participar de un evento de emprendedores de Inicia atrás de la Catedral de San Isidro, nunca me voy a olvidar. Yo en ese momento tenía una consultora de marketing digital, entonces me invitaron a una feria y tenía como una especie de stand. Cuando llego a mi stand, al lado había una chica que hacía tarjetita de comunión y al lado había una que hacía empanadas, ¿no? Y yo hacía consultoría de marketing digital, algo que, como hablábamos antes, ¿no? La diferencia del microemprendedor, del autoempleo y demás. Y yo decía, estaría bueno como que el ecosistema emprendedor se desarrolle más para cada uno de esos emprendedores, ¿no? Porque no es lo mismo lo que necesita el que fabrica algo gastronómico que aquel que puede fabricar algo, no sé, tecnológico. Y ahí fue cuando decidimos empezar con Char, que después en su momento se convirtió en Idea Factory, que era como este espacio. O sea, nosotros lo llamamos preaceleradora porque era el momento antes de pisar el acelerador, ¿no? Era decir, bueno, tengo una idea, ¿cómo la convierto en una oportunidad de negocio? No sé por qué te estaba contando esto, pero creo que, volviendo un poco a lo mismo, el desafío me parece que tiene que ver con inspirar desde cuestiones reales. En ese momento, cuando hacíamos esta feria, estaba de moda Mark Zuckerberg, porque hacía, no me acuerdo, pero hacía un año o dos, que había creado, que en ese momento era de Facebook, y no se sabía, era como una especie, no sabía si era un iluminado, y en realidad de gente como vos y yo, que nació quizás en otros países, donde las cosas se dieron de manera diferente, tuvo una idea en un momento espectacular. Yo siempre cuento, doy un curso, no sé si lo repito esto, pero doy un curso que se llama Pitch Academy, donde entreno a los emprendedores a presentar sus ideas, y en un momento cuento que no siempre ser el primero es lo mejor. Facebook fue la segunda red social más importante del mundo, primero fue Friendster, que hoy ni existe, ¿entendés? Y hoy el mejor buscador es Google y nadie se acuerda de Altavista, que también la rompió un montón de años. Entonces creo que muchas veces se dan un montón de circunstancias que hacen que tal o cual persona sea más exitosa, pero no es porque, viste, los tocó la varita, es porque se dieron un montón de factores, pero son personas como vos y como yo. Y Mark Zuckerberg era un pibe que iba a la facu y estaba en su dorm y se le ocurrió una idea. Me parece que lo que tenemos que tratar es de quitar todo ese humo y todo ese romance y empezar a inspirar desde lo que realmente hicieron, que me parece que impacta mucho más que todo ese humo, ¿no? No quiero dar nombres, pero hay un montón de emprendedores en Argentina que salen en la tele y en todos los medios y almuerzan con Mirta y vos decís, che, no es así, eso no me inspira.
construyen una imagen desde una estrategia más de PR o de relaciones públicas, cuando en realidad creo que hay un montón de otros emprendedores que son mucho más ejemplo y mucho más inspiradores para ese pibe que no puede pagar las expensas, que por ahí para el flaco que terminó la facu y que está bien económicamente y que puede emprender como una opción de vida. Creo que son diferentes referentes, diferentes maneras de inspirar, pero la capacidad me parece que está en uno. De entender que puedo aprender de mi amigo, que puedo aprender de mi familia, puedo aprender de la tele, del curso y todo me va a sumar mucho en este bagaje que te va a hacer, digamos, ser mejor día a día, ¿no? Bueno, Don, muchísimas gracias. De nada, un placer.